Bienvenidos a la sección de la entrevista de su programa Miradas. En esta oportunidad tenemos a Danilo Pérez del CDC, con quien hablaremos un poco sobre el tema del agua y el contexto actual sobre esta problemática, porque el agua se ha convertido en un tema de crisis en el país, para que nos cuente qué se está haciendo a partir de las organizaciones sociales con este tema. Gracias, Danilo, bienvenido. ¿Y cómo estamos con este tema del agua? En efecto, es una situación bastante caótica, le llamaría yo, con lo que sucede en este país. Y por eso es que las distintas organizaciones sociales que hemos estado luchando durante años por este reconocimiento del derecho humano al agua en la Constitución de la República, hemos estado solicitando, hemos estado exigiendo, hemos estado pidiendo, desarrollando un sinnúmero de acciones para que sea reconocido el derecho humano al agua y al saneamiento en la Constitución de la República de El Salvador. Como ustedes saben, en la observación general número 15, allá por el año 2002, específicamente en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, de la ONU, ahí se reconoció que el derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna. Y en la resolución 64-292, siempre de las Naciones Unidas, el 28 de julio, específicamente del año 2010, ahí también se reconoció el derecho humano al agua y al saneamiento. Así se llama, podríamos decir, este reconocimiento. Desde el año 2008, en el marco de la conmemoración del 25º aniversario de la Constitución de la República de El Salvador, decenas de organizaciones sociales, acompañado por un sinnúmero de firmas, de cartas que recolectamos, me acuerdo que eran como alrededor de unas 40,000 cartas, presentamos a la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma constitucional para que se reconociera este derecho humano al agua. Este esfuerzo que realizamos en el año 2008, que deviene de una articulación, y hay que decirlo, desde el año 2006, logró que el 19 de abril del 2012, en la legislatura de la Asamblea Legislativa 2009-2012, se aprobara, que se reconociera y se aprobara la reforma constitucional en el artículo 69, el reconocimiento del derecho humano al agua. Esa reforma, que fue aprobada, como todas y todos sabemos, debió de haber sido ratificada para que se reconozca en la Constitución. Hay una legislatura que lo tiene que aprobar y la siguiente legislatura lo tiene que ratificar. Entonces, en la legislatura 2012-2015 no se reconoció, no se ratificó ese derecho humano al agua. Y podríamos decir, Alberto, que a estas alturas han pasado 9 años desde aquel 2012, si contamos desde el 2012 a la fecha, 9 años de que fue aprobado el reconocimiento del derecho humano al agua en la Constitución, pero no fue ratificado. Es decir, es al día de hoy y no hay una ratificación del derecho humano al agua. ¿Qué es lo que pasó y qué es lo que ha sucedido? Yo diría que fundamentalmente aquí lo que juegan son intereses de carácter económico, más que políticos partidarios, son intereses de carácter económico lo que ponen en vilo la situación de miles, de cientos de miles de personas, donde vemos el sufrimiento a diario de lo que está sucediendo con el agua potable, lo que sucede en violaciones del derecho humano al agua, que está reconocido por Naciones Unidas, y que estos diputados y diputadas, sobre todo yo diría de partidos de derecha, y lo voy a decir con estos términos, partidos de derecha que en años o en legislaturas anteriores no han querido
ratificar ese derecho. Por eso es que el colectivo socioambiental Cuidemos la Casa de Todo, del cual el CDC, el Centro para la Defensa del Consumidor, forma parte. Ahí está la UCA, ahí está tutela legal, ahí está SEICON, ahí está Cáritas, ahí estamos nosotros como CDC, el enlace de las asociaciones de consumidores y consumidoras de El Salvador. Ahí están otros sinnúmero de organizaciones que están participando en este espacio colectivo socioambiental, Cuidemos la Casa de Todos, y en cierta medida la representación de la Iglesia Católica. Fue en el año 2018 que de nuevo nos abocamos a la Asamblea Legislativa, sobre todo a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, a presentar una propuesta nueva para reconocer el derecho humano al agua, porque de todos los esfuerzos que hicimos en los años anteriores, como he mencionado, esos esfuerzos prácticamente se fueron en nulidad, se cayeron y tuvimos que iniciar todo un nuevo proceso. Y ese nuevo proceso que iniciamos, Alberto, fue para presentar nuevamente la propuesta de reforma constitucional, pero esta vez la hemos colocado poniéndola en una reforma en el artículo 2 de la Constitución de la República de El Salvador. Ya no en el artículo 69, sino en el artículo 2 de la Constitución de la República. ¿Por qué lo presentamos y por qué lo pusimos en el artículo 2? Porque desde el análisis jurídico constitucional empezamos a darnos cuenta que en el artículo 69 podía caerse el riesgo, podíamos caer en un riesgo de que ese derecho pudiera dar lugar a que el agua pueda ser vista para otros tipos de intereses como el carácter económico del uso del agua. En cambio, en la jerarquía del orden constitucional, a partir de una resolución que emitió la sala de lo constitucional, decidimos colocarlo directamente en el artículo 2. Hay dos propuestas que lo hemos ubicado en el artículo 2. Está una propuesta de la Universidad de El Salvador y está la propuesta del colectivo socioambiental Cuidemos la Casa de Todos, el cual es respaldado por la Iglesia Católica, por el señor arzobispo, por el señor cardenal, y estamos próximamente este 27 de agosto, estaremos abocándonos nuevamente a la Asamblea Legislativa a presentar nuevamente, a que sea retomado, mejor dicho, la propuesta que hicimos en el año 2018, para que de una vez por todas se reconozca este derecho humano en la Constitución de la República de El Salvador. Como ustedes saben, por ejemplo, las encuestas de la UCA, en este contexto de COVID, a partir de las encuestas que la Universidad Centroamericana José Simeón Caña ha desarrollado, ha reconocido en la opinión pública que el 99.5% de la población salvadoreña reconoce que el agua es un derecho humano, y el 97.8% opina que este derecho debe de ser reconocido de manera urgente en la Constitución de la República de El Salvador. Entonces, ¿por qué hay que estar negando ese derecho? Esa es la pregunta que hay que hacerle a los señores y a las señoras diputadas y diputados de las distintas fracciones, sobre todo a aquellos partidos que por años han negado ese reconocimiento en la Constitución de la República de El Salvador. Y pedimos que sea retomado en la legislación de El Salvador el expediente 172-7-2018-1, porque así está abierto nuestro expediente que presentamos en el 2018, Alberto. Danilo, ¿cuál es el panorama político que ustedes perciben que pudiera ser diferente a los anteriores cuando se han hecho este tipo de propuestas? Bueno, yo diría que hay una correlación de fuerza política importante en este momento, sabiendo de que
en el espectro electoral que se avecina el próximo año, pues yo creo que la población, a partir de estas encuestas que ha emitido la UCA, los esfuerzos que hemos desarrollado como organizaciones, como movimiento social, la gente está en la expectativa y nosotros estaremos informando, dando todo tipo de difusión desde nuestras redes sociales que hoy por hoy, hay que decirlo, han tomado muchísima fuerza y nosotros aprovecharemos este tipo de instrumentos, estos tipos de mecanismos para poner sobre la agenda de carácter nacional el tema del agua. Yo creo que el tema del agua está puesto. Es decir, si nosotros vemos las noticias, analizamos los movimientos de las redes sociales, la misma cuenta Twitter que tiene ANDA, lo que estamos observando es un sinnúmero de protestas de carácter ciudadano, de población en su carácter individual, que día a día se queja de cómo está el servicio de agua potable, que día a día muestra cómo se está violentando este derecho humano al agua reconocido por las Naciones Unidas. Entonces, en ese sentido, la correlación política, creo que un diputado o una fracción legislativa que no tome en cuenta la realización del derecho humano al agua y al saneamiento va a tener un costo de carácter político y eso es para nosotros fundamental en este momento, que hay que saberlo aprovechar en el buen sentido de la palabra. Aprovecharlo es ponerlo sobre el tapete y hacer ver de que en efecto en el país tenemos un serio problema del agua y que hay una gran demanda del agua por parte de nuestras pobres comunidades, de las comunidades pobres, con afectación directa a las mujeres, a los niños y a las niñas, y por qué no decirlo, en un contexto todavía COVID, donde ciudadanos y ciudadanas de varias colonias han manifestado que se han enfermado precisamente porque no tienen agua. Ya para ir terminando, Danilo, su apreciación con respecto a la llegada de este nuevo gobierno hace un año, ¿ha significado un cambio con respecto al tema del agua? Bueno, yo creo que algunos esfuerzos se han estado realizando en el tema del subsector de agua potable y saneamiento, pero creo que los esfuerzos no han sido suficientes. Por eso es que puedo citar como ejemplo el caso de la cuenta Twitter de ANDA, donde día a día cualquiera que entra a esa cuenta Twitter, esa es como la mayor calificación que le puede estar dando la población a la gestión que está realizando, en este caso ANDA, hablando del subsector de agua potable y saneamiento. Es decir, las quejas son permanentes, son contundentes, y yo creo que hay que destinar más recursos. Pero aparte de los recursos, pues sin duda alguna, hay dos planos. El primer plano que está referido a la parte del Ejecutivo y el segundo plano que tiene que ver con la parte de la Asamblea Legislativa, con el Legislativo, en donde esperamos que los partidos políticos, como digo, insistiremos y de manera insistente estaremos señalando de que aprueben la reforma constitucional para que la legislatura del próximo año, los partidos que ganen el próximo año, según como quede distribuida, en realidad puedan ratificar de manera pronta, una vez que asuman la posesión en la Asamblea Legislativa, puedan ratificar la reforma constitucional y darle ese regalo al pueblo salvadoreño que desde años venimos luchando y venimos insistiendo. Este no es un tema político partidario, Alberto, esto quiero insistirlo. Este es un tema que en varias gestiones, ya fuera con Arena, ya fuera con el FMLN y ahora con el gobierno de Nuevas Ideas, lo hemos estado colocando. Entonces, por tanto, este no es un tema político partidario, este es un tema de derechos económicos, de derechos sociales, de derechos culturales, y que tiene que ser elevado a ese rango constitucional donde lo estamos proponiendo, que es precisamente en el artículo 2 de la Constitución de la República de El Salvador. Ok, muchas gracias, Danilo. Creo que la gente tiene claro cómo está el tema del agua hasta el momento y esperamos mucho que tenga una pronta solución a este tema por la necesidad que tenemos como población a este derecho humano. Y gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias, Alberto, y saludo a las amigas y los amigos que nos sintonizan a través de ese importante programa que produce audiovisuales UCA. Y gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos sintonizado. Los esperamos a la próxima.